A la preocupación sobre el acceso a medicinas en el país se suman cifras como esta. 25% de los embarazos en el país son de adolescentes menores de 20 años. Esto según el último informe del Fondo de Población de Naciones Unidas. Para el organismo, Venezuela ha registrado la tasa más alta de jóvenes embarazadas entre los países de Sudamérica, con 101 nacimientos por cada 1000 mujeres entre los 15 y 19 años de edad. Las alcaldías de los estados han tomado medidas preventivas como charlas en los colegios para advertir sobre los riesgos que puede traer el embarazo a tan corta edad. Vamos a hablar de este informe y saludamos a Nelmari Díaz. Ella es especialista en educación integral en sexualidad de la Asociación Civil Planificación Familiar, PLAFAM. Muy buenas tardes, señora Díaz. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a NTN 24. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué se da este fenómeno? Estamos hablando de un 25% en embarazo en adolescentes menores de 20 años. ¿Qué han podido establecer? ¿Por qué se da el fenómeno? Mira, hay muchísimas causas relacionadas con el embarazo en adolescentes. Hemos visto que un 75% de esas adolescentes embarazadas son por no usar método anticonceptivo, pero no es porque no tengan la información. A veces es una información que no es correcta, pero sí se tiene. También hay chicas que nos han dicho, por lo menos en la institución donde yo trabajo, que es PLAFAM, que van a PLAFAM y dicen que quieren salir embarazadas porque es su proyecto de vida. Así como hay chicas que, bueno, que se le olvidó el método, o hay chicas que la socioconstrucción piensan que solamente ser madre es lo único que les espera, o chicas en sitios populares en donde, bueno, ya estoy en una relación de pareja, quizás mi pareja, su proyecto de vida o es como un representante del barrio, que quizás piensan que no van a durar mucho tiempo y piensan que, bueno, una manera de como prosperar o como estar con esa persona es tener hijos. O sea, hay muchísimas causas del embarazo en adolescentes, incluyendo también una desinformación o una educación integral negativa, una educación sexual no integral y negativa. Ahora, mucho se habla, y eso se conoce no solamente en Venezuela, sino en los países de América Latina, de que es un fenómeno que se da en toda la región, no solamente en Venezuela, no solamente en Colombia o en Ecuador, es la región la que en general tiene ese alto índice de embarazos en adolescentes. ¿Dónde se está fallando? ¿En la educación, en la familia, en las bases del hogar? Tiene que haber una falla. Claro, es que tiene que ver con diferentes factores o diferentes sectores que hay que abordar. Como tú mismo lo dijiste, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escolaridad. O sea, no podemos dejarlo solo en el área escolar. Lo que está pasando es que estamos hablando de educación sexual solamente en el contexto escolar y la estamos hablando solo de un carácter biologicista, en donde no hablamos de derechos, en donde no hablamos de ciudadanía, en donde no hablamos de equidad de género, en donde solo la responsabilidad de la maternidad es de la mujer. Entonces, en toda América Latina necesitamos trabajar desde la educación integral en sexualidad. Entonces debemos abordar muchos factores, debemos abordar las jóvenes y las adolescentes, los jóvenes y las adolescentes, debemos hablar mamá y papá desde brindar una información oportuna porque no se está haciendo. Se está entonces negando la información o como mamá y papá tienen muchos mitos, no lo hacen. O en el colegio entonces tampoco se brinda la información oportuna, además de que tenemos que tener políticas públicas que nos ayuden a impulsar todo lo que tiene que ver el acceso a salud y también lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y el tema de los nacimientos correrían un riesgo también? Es decir, el embarazo de por sí ya es complicado por la edad, porque sabemos que el cuerpo de la mujer no está preparado, porque la edad no es la óptima para que quede en embarazo, pero también vendría una complicación con el tema del nacimiento, del parto como tal. Claro, porque un embarazo en adolescente, mi cuerpo, como tú lo acabas de decir, no está totalmente formado y pueden haber muchas cosas que la pueden poner en riesgo. Obstrucciones, problemas de tensión, desnutrición, malformaciones cuando están relacionadas con la desnutrición. Entonces hay muchísimas cosas que se pueden asociar a mortalidad materna, porque también podemos encontrar dentro de estos índices de embarazo en adolescentes, chicas, ¿verdad?, que por ejemplo pueden interrumpir su embarazo porque es un embarazo no planeado, incurrir en un aborto en condiciones de riesgo, ya que, bueno, el aborto en nuestro país no es legal. Entonces hay muchas cosas relacionadas con el embarazo en adolescentes, a la vez también el ciclo de pobreza que continúa, que están relacionados con esto y que tenemos que abordar porque esto es un problema de salud pública. ¿Y cómo lo abordamos, señora Díaz? Bueno, las alcaldías, según lo que leía ahorita, las alcaldías de los estados en Venezuela están tomando medidas preventivas, charlas educativas, pero ¿dónde o qué es lo primero que debemos hacer? ¿Dónde se enfoca
el primer acto que debemos tener, y hablo a nombre de muchos padres de familia quizás que nos están viendo, ¿cómo podemos empezar a orientar a los hijos? Hay que sumar alianzas, es decir, qué bueno que algunas alcaldías estén trabajando, pero no se pueden basar solamente en charlas a chicas y chicos. ¿Por qué? Porque la charla brinda información, pero a veces no sé a dónde acudir, o si, por ejemplo, decidí comenzar mi vida sexual, entonces no sé dónde buscar un método anticonceptivo. Entonces, como le decía antes, tenemos papás y mamás que también tienen que tener una educación integral, también tienen que saber cómo hablar con sus hijas e hijos, o sea, porque esa información no la tienen, ellos tampoco a veces saben a dónde acudir, o tenemos hasta profesores y profesoras que no saben tampoco cómo abordar el tema. Entonces, si yo no sé cómo abordar el tema, no lo hago, o sea, no hablo del tema. Entonces, por eso es que es importante que tengamos una información real sobre este tema y, como decía antes, sumar alianzas. Es decir, Plafam, por ejemplo, que es la institución que yo trabajo, no solamente trabajamos con charlas, trabajamos con acceso a salud, trabajamos con el empoderamiento, trabajamos tratando de hacer incidencia en políticas públicas donde tenemos, por ejemplo, en nuestro país una norma de salud sexual y reproductiva que hay que socializar. Es decir, los proveedores de salud, los profesores, los papás, es decir, toda la sociedad deben conocer de este tipo de cosas para poder trabajar en pro de esto. Sí, y finalmente preguntarles si existe una política estatal en este momento en Venezuela que brinde una orientación y ayude a solucionar el problema. Bueno, estamos teniendo varias mesas técnicas donde se está trabajando para la prevención del embarazo en adolescentes, porque como tú mismo nombrabas al comienzo, de verdad que nuestra tasa es muy alta, entonces tenemos que trabajarlo. Entonces están haciendo diferentes mesas técnicas en el ámbito político, que también está llegando, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, y lo que queremos es poder implementar esas políticas para poder tener acciones y comenzar a trabajar lo más pronto posible. Muy bien, le agradecemos Nelmari Díaz, especialista en educación integral en sexualidad de la Asociación Civil Planificación Familiar Plafam. Gracias por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.